Para nosotros es un honor y un placer entrevistar hoy a Gustavo Fontán. Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, realmente feliz de estar en la universidad y en las jornadas. Bueno, me alegro muchísimo. Bueno, vamos a empezar a quemar ropa. Vamos. ¿Vamos? ¿Qué es un principio poético para vos cuando te enfrentás al desafío de empezar a pensar una película? En principio, viste, lo que uno entiende que cuando realiza una película siempre es un acto grupal, ¿no? De un grupo de 3, un grupo de 15, un grupo de 45, pero es un acto grupal. En muy pocas circunstancias una película es un acto absolutamente individual. Entonces, yo lo que entiendo es que si hay que conciliar las sensibilidades de alguien que hace la fotografía, de alguien que hace el sonido, de alguien que hace el montaje, de alguien que hace el arte, la posibilidad de conciliar es a partir de algo que el director marque, defina, otorgue como algo que nos permita a todos tratar de entender de qué película hablamos, no de la historia, no del argumento, porque eso está en el guión, sino de aquello que intentamos profundizar, aquello que intentamos observar, aquello que queremos de algún modo explorar a partir del lenguaje. Entonces, solo teniendo un punto en común, solo teniendo algo que nos otorgue un punto de definición, podemos avanzar. Ese principio siempre para mí es lo suficientemente concreto para que la dispersión no sea infinita y lo suficientemente poético que no nos permita ilustrar el concepto. Entonces, por ejemplo, en una película que hicimos sobre Juan L. Ortiz, que se llama La orilla que se abisma, para nosotros el principio poético eran unas palabras breves de Ortiz que dijo en una entrevista: se trata de cierto sentido brumoso que disuelve el contorno de las cosas para hacer sentir la unidad viviente. Entonces, por supuesto hay otras definiciones, ¿no? Eso no alcanza para hacer una película, ¿no? Digamos, íbamos a mirar el paisaje de Juan L., íbamos a recorrer los lugares donde Juan L. había depositado su mirada, pero de alguna manera teníamos algo que nos permita saber cómo íbamos a mirar. Entonces, eso es lo que entiendo por principio poético, que en cada película es muy particular y es como la responsabilidad para mí del director, para que el sonidista, el montajista, el director de arte, el fotógrafo, hagamos todos la misma película. Ahora que vos dijiste esto y empezaste nombrando los rubros, los sonidistas o el sonidista, uno cuando ve la totalidad de tu producción, o por lo menos yo cuando la veo, hay como un lugar muy especial, y es que todas las películas de Fontán crepitan. Hay un crepitar. Y estuve de alguna manera tratando de pensar qué significaba en términos del sonido ese crepitar. Generalmente hay muchísimas imágenes de agua, la orilla que se abisma, ahí tenés algo con las fluideces de aquellos lugares donde no se puede nunca construir un marco. Tiene que fluir el tiempo, tiene que fluir otra densidad de las cosas, pero hay un trabajo muy fuerte con el crepitar, así sea del agua. Y digo, este hombre crepita. Y la crepitación, o el crepitar, mejor dicho, me acabo de inventar un neologismo, siempre lo veo, desde tus primeros cortometrajes hasta la trilogía, como una especie de lógica del tiempo. Pero es un crepitar sonoro. Bien, es una palabra hermosa. En una de las películas, de las últimas, que se llama Sol en un patio vacío, el principio poético para el sonidista, vamos a hablar de esto, era justamente que había que construir imágenes sonoras, visuales también, pero sonoras que tiemblen, ¿no? Y el temblor como una característica de la realidad, el temblor como algo, o el crepitar, como algo que está en tensión permanentemente, que no permite fijar una realidad en un sentido absoluto, sino que la realidad siempre es en tensión. Entonces el cine entiende, o entiendo, o entendemos, cuando hacemos una película, que lo que tratamos de reconstruir como sensaciones, como experiencia, siempre son experiencias rasgadas, por lo tanto, siempre son experiencias que necesitan tensiones. Y el crepitar es de algún modo eso que está en movimiento, eso es una palabra hermosa que no la había
que sale de vos y no de mí, sale de vos como observadora, muy fina de una escucha, pero creo que es como una palabra muy precisa, ¿no? En esto de que me parece que el mundo es siempre un mundo en tensiones, y que lo que uno captura a través del cine es justamente ese debate entre lo que se ve y lo que no se ve, lo que sé y lo que no sé, lo que está y lo que se fuga, y el cine captura ese debate permanentemente. En esto que estás diciendo hay algo, sobre todo a partir de tus primeras palabras, que tiene que ver con el manejo del dispositivo, incluso también la tecnología. Hay algo también entre el principio poético y la noción del arte. Aristóteles la tenía clarísima. El arte es saber hacer lo que se hace con una herramienta ad hoc para lograr hacer lo que se hace. Sí, hay una conciencia en tus películas de que el dispositivo tecnológico es una parte más del crepitar de las imágenes. Por supuesto. Es decir, me parece que el cine, la televisión, o lo que podemos entender como lenguaje audiovisual, necesita de las herramientas tecnológicas. Y creo que incluso uno puede pensar desde la época que estudié cine, ahora la democratización que todos los procesos digitales han llevado a la posibilidad de hacer una película. Nosotros filmamos en 16 milímetros, revelábamos y esperábamos no sé cuánto tiempo, hacer sonidos, hacer un trabajo sonoro en esta época que estudiábamos, es decir, hace 25 años, era un horror, había 2 estudios. Entonces, hoy la tecnología vino a, de alguna manera, democratizar la posibilidad del cine, de la televisión, de la producción de relatos audiovisuales. Pero el problema es otro ahora. Para mí es doble. La pregunta ahora no es cómo hago una película, es ¿qué película hago? Es decir, se cambia el eje, ¿no?, para pensar no cómo hago una película, porque el acceso a la tecnología es bastante accesible, y por otro lado, la pregunta es entonces ¿qué película hago con esa tecnología? Y luego creo que hay otro problema que es la ilusión tecnológica, ¿no es cierto? Es decir, que una cámara mejor hace que una película sea mejor, ¿no? Entonces, Solo en un patio vacío, por ejemplo, para mí fue una experiencia que casi como una especie de desafío interno a la primera pregunta que te hacen en los festivales cuando mostras una película, ¿con qué cámara se filmó?, ¿no? Entonces yo me propuse hacer una película que Solo en un patio vacío con una cámara Kodak, de esas de fotos digitales, de las primeras de fotos que filmaban, que la imagen es un horror, que me obligaba a buscar imágenes que temblaban, porque solo cuando había una interferencia había algo que en la producción de imagen funcionaba y me resultaba interesante. Entonces el problema de la tecnología es entender que es una herramienta y que no resuelve los problemas expresivos y no resuelve los problemas artísticos. Claro, sin tecnología no hay una película. Entonces es como una especie de paradoja, pero que hay que verle todas las aristas para poder pensarla con eficacia. Vos tenés una vinculación muy fuerte en esta relación entre lo tecnológico, ver qué película hago, esto que vos decís muy certeramente, y que para mí, no sé, charlémoslo, tiene que ver, digo, también lo que está haciendo Gustavo todo el tiempo es un found footage sonoro para construir una imagen. Hay algo que para mí tiene que ver con una... Tus imágenes se escuchan. O, no sé si tiene que ver con la vinculación con la literatura, no sé si tiene que ver con esta relación entre el principio poético y cómo esto aparece mediado por el recurso que me lleva a diluir el acento sobre lo tecnológico por encima de todas las cosas, sino que es la película por encima de todas las cosas y la interpelación a un espectador en relación con esta película. Y es esto, yo dije, hay como una especie de, no sé si existe, pero es esto, es una especie de found footage de lo sonoro que construye un registro poético que se vehiculiza en algo que me parece constante, que es esta idea de, que ya, esto vos lo sabés porque ha sido muy, muy trabajado en relación con tu cine, con cierta idea de la fluidez y del tiempo, ¿no?, que aparece. Uno podría verlo desde los primeros cortometrajes hasta la trilogía. Está muy bien. A mí lo que me resulta interesante del sonido, soy bastante sordo, paradójicamente,
por lo tanto no podría hacer nunca el sonido de mis películas, pero sí sé pensarlo desde algún lugar. Y a mí me parece que el sonido es de un grado de importancia, pero impresionante, en la construcción de la percepción y en la profundización de las tensiones que ese conjunto de signos en el lenguaje audiovisual pueden de algún modo construir en las relaciones de imagen visual e imagen sonora. Me parece que el sonido funciona en la medida que ofrece algún tipo de tensión, ¿no? Que ofrece algún tipo de posibilidad de resquebrajar eso que estamos viendo y generar un lugar no cómodo para ver, ¿no? Me parece que el sonido profundiza algo de la percepción en la medida que no me permite ver con comodidad, ¿cierto? Es decir, no me permite establecer con esa imagen una relación del living de mi casa donde no pasa nada. Uh-huh. Esto que estás diciendo me hace pensar lo que dijiste hace 3 minutos atrás en relación con los resquebrajamientos, ¿no? Revisando toda tu filmografía, uno podría pensarse si el principio poético que rige toda la obra de Gustavo Fontán estaría ligado a una cierta idea de la memoria, no tanto como representación, sino como resquebrajamiento, y que la cifra de esto sería la noción misma, incluso hasta de emotividad visual del lenguaje. El lenguaje despojado de un encriptamiento en un soporte determinado. Es el lenguaje lo que entra en tensión permanentemente. Es esto, ¿no? Me parece que hay como una especie de visibilidad del lenguaje por el lenguaje que invoca una potencia poética. Claro, porque yo me parece, ¿no?, que sin la experiencia de la rasgadura de un mundo que está fisurado, de un mundo que no es accesible de manera totalitaria, sin esa experiencia no hay arte. Puede haber entretenimiento, pero no hay arte. Entonces, el arte se funda en la experiencia de lo rasgado, necesariamente. Y yo lo que creo que lo que hace el lenguaje es de alguna manera reconstruir, darle un cuerpo concreto, imágenes visuales, imágenes sonoras, a esas experiencias, que para mí son siempre experiencias de un mundo rasgado. Que esto podríamos hablar horas qué significa, pero siempre son la imposibilidad de un acceso a lo real como un algo completo y algo conocido de manera definitiva. Podríamos pensar, para mí hay una película tuya que me gusta particularmente mucho, no sé si no es la que más me gusta, a diferencia de lo que pueden sostener muchos críticos, pero yo creo que esto que estás diciendo, incluso la cifra de lo rasgado, estaría en Canto del Cisne. Ajá. Bueno, Canto del Cisne es como, no es mi primer corto, no es mi primer corto, porque los otros están desaparecidos. Para mí es mi primer película en la medida que entendí algo sobre el lenguaje, ¿no? Entendí algo sobre lo que se podía ver y no se podía ver, y cómo el lenguaje podía dar cuenta del acceso siempre precario y frágil al mundo, ¿no? Es donde de verdad entendí, con esa experiencia de este poeta inmenso que es Jacobo Fickman, y la experiencia del Borda, y la experiencia de algo que se evade y que todo el tiempo entra en nuevas consideraciones, y que lo real empieza, parece muy literal cuando hablamos de la locura en relación a eso, pero el espacio del Borda, por ejemplo, es un espacio donde los límites están como quebrados, los límites de la percepción y los límites del cuerpo. Entonces es donde entendí o donde empecé a pensar cómo hace el lenguaje para dar cuenta de esas experiencias. Entonces es como para mí fundante Canto del Cisne. Uh-huh. ¿Qué se puede conocer del otro? Quizás alguna vez, dice Fico en algún poemacito de memoria, uno puede conocer algo, una sombra, y se acerca al otro, pero siempre es algo que se evade, siempre es algo que se fuga, uh-huh, ¿no? Y el lenguaje hace eso, creo, el lenguaje del cine que me interesa hacer y ver, son como esos balbuceos sobre lo real que siempre se fuga. Esto que me decís
Yo siempre vuelvo a Canto del Cisne porque creo que la epidermis de la estética y también la razón de ser está en esa película. Hay algo que tiene Canto del Cisne justamente porque es algo que agoniza, primero que es sonoro, pero al mismo tiempo esta idea de construir la imposibilidad del lenguaje, pero no podemos escapar de él porque es lo único que tenemos para manifestar la herida. Efectivamente. Aparece de alguna manera vuelto cuerpo, efectivamente, vuelto los espacios que transita la cámara, vuelta la palabra final, vuelta la interpelación final al fuera de campo de ese muchacho que mira. Y digo, y bueno, todo esto aparece de algún modo también en un resquebrajamiento del lenguaje, es ese lenguaje que no es el lenguaje de la locura, es el lenguaje de la imposibilidad, del lenguaje y de la resistencia y de la tensión, esto que venimos hablando. Yo digo, bueno, aparece ahí y de alguna manera uno lo puede ver desgajado en la orilla que se abisma, lo puede haber desgajado en el árbol, lo puede haber desgajado en todo lo demás, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿alguna vez vos fuiste consciente de que hay algo que se cifró ahí en algo que es haber tomado a Jacobo Fichmann, donde para mí está el dolor del lenguaje vuelto poesía y que en algún lugar se te encarnó en esta relación que vos tenés entre la imagen poética, la tensión y el resquebrajamiento? Sí. Mucho tiempo después lo pensé, no sé si lo entendí con la claridad con la que lo enunciás, pero sí hubo algo fundante para mí en esa película, que me lo decís con esta claridad y me alegra porque, porque siempre es bueno encontrar una claridad sobre lo que uno hace, que siempre es como más precario. Digamos, a mí me gusta pensar mucho, vos lo sabés, sobre lo que hago, porque me parece que hacer, sobre todo el cine, que volviendo al principio, es un acto de conjunto, necesita una reflexión, necesita una conceptualización, porque si no es muy difícil para mí, digamos, no sabría cómo hacerlo. Y luego esa reflexión queda anulada en lo único cierto, que es el lenguaje. Que es el lenguaje, es decir, todo con la materia del lenguaje, digamos, y no hay otra posibilidad de pensar las cosas si no es en la forma, si no es en el resultado concreto de alguien que hace una imagen, alguien que ilumina una imagen, alguien que hace un sonido, alguien que junta una imagen con otra, y solo ahí podemos pensar todas esas cosas. Entonces me parece que sí, que siempre hay un camino, ¿viste? Donde uno define y toma, y esos caminos de todas maneras siempre son como una especie de lodazal, ¿no es cierto? Donde hay un barro de lo que uno sabe y no sabe, de lo que uno empieza como precariamente a transitar, y donde se empieza a definir una forma de mirar el mundo, ¿no? Y el problema siempre es cómo hago luego para que esa forma y esa sensibilidad adquiera un cuerpo concreto, sobre todo en una construcción que está muy mediada y mediatizada por otros. Es decir, el sonido lo va a hacer otro, el montaje lo va a hacer otro, y yo no sé cómo se hace el sonido. Es decir, yo no sé cómo, digamos, no tengo la menor idea. Entonces hay algo de lo que uno piensa y de lo que uno intenta, de algún modo, volviendo a esto del principio poético, darle una unidad, entendiendo que el director lo que hace simplemente es darle una unidad a las sensibilidades particulares, y que esas sensibilidades particulares que conforman la realización de una imagen audiovisual tienen que de algún modo tener una unidad, y que esa es la responsabilidad. La unidad en el resquebrajamiento, en la tensión, en la no certeza. Absolutamente. Absolutamente, es decir, todos trabajamos para que nada quede definido del todo, pero por supuesto algo hay que decir. Entonces, siempre es como una paradoja, ¿no es cierto? Porque no es el mundo de la confusión, es el mundo de lo que se dice, pero que siempre está resquebrajado. Así que bueno, Gustavo, muchísimas gracias por estar con nosotros, y bueno, sabes gracias que la Universidad Nacional de Quilmes está acá, siempre acá, para tener un diálogo contigo. Muchas gracias.